Hola, mi nombre es Sonia Renovell y junto a mi compañera Irene López presentamos la siguiente comunicación que lleva por título Interdisciplinariedad y ODS, una experiencia para las y los futuros docentes de secundaria. Este es el índice que vamos a seguir en la presente comunicación y comenzamos explicando tanto la experiencia como indicando cuál es el fundamento teórico en el que nos hemos basado o en el que hemos apoyado la elaboración de la presente experiencia. Y básicamente son estos tres. Por un lado, el punto de partida es la actual normativa educativa española, la LOMLOE. Esta nueva ley introduce una serie de cambios importantes en relación, sobre todo, a los elementos que componen el currículo y sobre todo destaca la importancia de la formación en competencias y cómo ésta se tiene que ir integrando a través de propuestas que sean en la medida de lo posible globales y holísticas. Parte de los contenidos nuevos que se incorporan en la LOMLOE o que más bien diríamos que se actualizan del currículo están en sintonía con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que plantean los países de la OCDE y que deben ser alcanzados en la fecha marcada del 2030, siendo España uno de los países que se suman a esta iniciativa. Y por último tendremos el concepto de interdisciplinariedad, que lo que hace hincapié es en la necesidad de trabajar de una forma conectada diferentes disciplinas con el objetivo de cubrir un mismo objetivo, de trabajar diferentes saberes, pero no de una manera parcelada o segregada, sino todo lo contrario, dando un enfoque holístico, integral, para ayudarnos a entender la realidad compleja en la que vivimos. La propuesta que nosotros planteamos o la experiencia que nosotros planteamos a nuestro alumnado es diseñar un proyecto interdisciplinar en el que converjan diferentes materias y que dé respuesta a un objetivo del desarrollo sostenible. El alumnado que lo tiene que diseñar son estudiantes del Máster de Profesorado de Educación Secundaria de Florida Universitaria del curso 2022-23, que actualmente están matriculados en la asignatura de Procesos y Contextos Educativos, que es una asignatura genérica que tiene una importante carga lectiva, ya que son 8 créditos, y es además una materia en la que están matriculados alumnado de todas las especialidades. Por tanto, los equipos que tienen que diseñar este proyecto, porque es una actividad que se propone en pequeño grupo, serán equipos conformados por 5 o 6 personas de un perfil heterogéneo, es decir, que provengan de diferentes especialidades. Y como resultado de dicha actividad, se propone que elaboren un informe final escrito junto con una presentación oral. Ambos serán valorados con rúbricas creadas ad hoc por el equipo docente. ¿Cuáles son los objetivos que pretendemos trabajar a través de la presente experiencia? Básicamente los que tenemos aquí. Por un lado, definir los objetivos del desarrollo sostenible y vincularlos con propuestas didácticas. En segundo lugar, programar y desarrollar los diferentes elementos que componen un proyecto disciplinar para posteriormente exponerlo oralmente. En cuarto lugar, analizar cuáles son las percepciones de las y los estudiantes. Y por último, pero no por ello menos importante, fomentar el pensamiento reflexivo docente. ¿Cómo lo hemos realizado? Bien, en este caso diferenciamos entre lo que es metodología didáctica, que es la que hemos utilizado para desarrollar la actividad con nuestro alumnado, que sería el aprendizaje basado por proyectos, y la metodología de investigación, que serían las herramientas o los instrumentos que hemos utilizado para poder evaluar el impacto de la experiencia y poder aportar una serie de resultados que comentaremos a continuación. Por un lado sería el informe final, con el trabajo escrito y la presentación oral. Por otro lado, los grupos focales o focus group. Y en tercer lugar, que aquí no se ve en pantalla ahora, un cuestionario. Vamos a ir viendo los detalladamente. En primer lugar, ¿qué podemos comentar en relación al informe final? Bueno, este informe final, que como comentábamos anteriormente, se tiene que presentar por escrito y después hacer una defensa oral, tiene que incluir los siguientes apartados.
desde la presentación del proyecto y su vinculación con los ODS a cada uno de los apartados que componen una programación y que consideramos que es indispensable que deba aparecer en un proyecto interdisciplinar. ¿Cuáles son los objetivos didácticos que cubre? ¿Cuáles son los saberes básicos a los que se da respuesta? ¿Qué tipo de competencias, ya sean tanto las competencias clave como competencias específicas propias de cada una de las disciplinas a las que están ligados esos saberes básicos y las situaciones de aprendizaje que posteriormente explicaremos? ¿Cuáles son los criterios de evaluación para poder identificar si el alumnado ha cubierto o no los objetivos planteados? La temporalización, cómo se va a desarrollar, las situaciones de aprendizaje y, muy importante, cómo se desarrolla la evaluación. Fruto de esta propuesta surgen diferentes proyectos y vamos a presentar uno de ellos, que es el 500 aniversario de la primera circunnavegación de la Tierra en Magallanes. En este caso es un proyecto que ha sido desarrollado por este equipo, está dirigido al alumnado de tercero de la ESO y participan las asignaturas de Tecnología y Digitalización, Geografía e Historia y Biología y Geografía, dando respuesta a los siguientes objetivos de desarrollo sostenible y tomando como referencia que siempre la meta que pretendemos conseguir a través del presente proyecto son los objetivos didácticos identificados. En esta tabla tenemos resumidos cuáles son los saberes básicos de cada una de las materias que se han seleccionado y que se van a trabajar a través del proyecto. En cuanto a la temporalización, indicar que participan todas las materias, unas de ellas aportando todas las horas semanales y otras aportando algunas de ellas, y también una asignatura que tenemos en el currículo de la Comunidad Valenciana, que es proyecto interdisciplinar, que tiene 2 horas a la semana. Este es un proyecto que en principio está planteado para desarrollar en un trimestre. Aquí tenemos una captura de pantalla de simplemente cómo sería la primera semana. En cuanto a la metodología, destacar que las propuestas metodológicas para desarrollar este proyecto, como se pueden observar, son metodologías activas en las que se pone en el centro al alumnado y se intenta también utilizar, en la medida de lo posible, las TICs y otros recursos que se consideran interesantes para poder conectar y motivar al alumnado, como la gamificación, el aprendizaje basado en proyectos. Algunas de las situaciones de aprendizaje que se proponen las tenemos aquí identificadas. A modo de ejemplo, en tecnología y digitalización, desde generar una maqueta, un galeón, a elaborar todo un hilo en Twitter en el que cada día se hace un comentario de uno de los puntos del recorrido de la Vuelta al Mundo, ¿vale? De una forma muy resumida, tomando como referencia un hilo que ya existe en Twitter de Pigafetta. En Geografía e Historia se habla de trabajar con fuentes de información primarias, conocer cómo se establecían las relaciones comerciales a través de una dinámica, en Biología y Geología la elaboración de un diario de campo y también pues un listado con toda la logística del viaje que hace falta. Por lo que podemos observar a continuación, vemos que también las propuestas de evaluación y los instrumentos de evaluación intentan ser alternativos y diferentes fuera de lo tradicional. De manera que, pues, si bien es cierto que se valora la actitud y la participación en diferentes resultados de aprendizaje como el diario de campo o la maqueta de galeón que anteriormente comentábamos, también se incorpora un escape room como una forma, un escape room virtual, en el que en cada uno de los continentes hay una serie de retos que se va planteando al alumnado, una serie de preguntas que tiene que ir respondiendo y en función de ello pues va superándolo. Todo ello permite realizar una evaluación global del proyecto. Pasamos a continuación a hablar del grupo focal. En este caso, diríamos que estos grupos focales o focus group tienen el objetivo de recopilar las percepciones de nuestro alumnado en relación a la actividad propuesta. De manera que cada uno de los equipos constituye un grupo focal que se han desarrollado una vez que la actividad ya ha sido finalizada y que ya se han presentado tanto el informe escrito como la presentación oral, y las aportaciones de cada uno de los miembros se han incluido en un PAL.
Este es el guión que se ha propuesto a nuestro alumnado para que pueda realizar el focus group y todos los equipos trabajen las mismas preguntas y posteriormente podamos presentar algunas de las aportaciones más destacadas, como por ejemplo, pues que comentan que es una oportunidad para aprender sobre los ODS y cómo integrarlos en las diferentes materias. También es una oportunidad para darse cuenta de que cualquier tema se puede trabajar a través de cualquier materia utilizando la imaginación. Destacan también que es una nueva forma de impartir clase, el utilizar un proyecto interdisciplinar y de proponer la colaboración entre alumnado y docente que de distintas especialidades, muy importante, que de otra forma no se darían. Otro alumno nos comenta que valoran como muy positivo el buen tándem y la buena gestión del equipo que han realizado, pero que han necesitado bastante tiempo para realizar la actividad y es algo que habría que mejorar en un futuro, dedicarle más tiempo al desarrollo de este proyecto. Otros alumnos comentan que el desafío que supone interrelacionar diferentes materias con las dificultades que supone esto de coordinarse incluso en un futuro trabajo docente. También plantean lo interesante que es contar con diferentes perfiles para de esa manera tener diferentes visiones y básicamente vemos que bueno, pues, hay una valoración positiva por parte del alumnado que veremos comentar más adelante. En relación al cuestionario, comentar que aquí hemos utilizado un instrumento ya estandarizado, que es el cuestionario sobre enfoques narrativos para promover el pensamiento reflexivo en la educación superior, elaborado por Sabariego y colaboradores en el 2020, que arranca en un trabajo de investigación desde el año 2016 en el que algunas de nosotras estuvimos implicadas. El objetivo es de este cuestionario recopilar información sobre el desarrollo de la actividad, a través de un cuestionario de 48 preguntas de tipo Likert, en las que se contestan con una escala del 1 al 5, donde el 1 es totalmente de desacuerdo y el 5 es totalmente de acuerdo. El cuestionario mide 10 factores, que son los que aparecen aquí indicados, y es un cuestionario anónimo y que se cumplimenta de forma online también una vez finalizado ya la actividad. Algunos de los datos más destacados. Pues, por ejemplo, tenemos porcentajes muy elevados que valoran muy positivamente la experiencia. Por ejemplo, un 82,83% dice que le permite aprender conectando teoría y práctica y con la propia experiencia. O un 81,82% que le permite aprender sobre su propia práctica profesional y de cómo transferir los conocimientos. Otros comentarios positivos es que permiten generar un clima de confianza en el aula. Casi un 89% de nuestro alumnado lo plantea. Y también un 76,9% comenta que es una actividad que le permite adecuar a sus competencias profesionales futuras. Es decir, que es una actividad que nos permite trabajar de una manera competencial y prepararles para su futuro docente. ¿Cuáles son las conclusiones más destacadas que hemos llegado, a las que hemos llegado después de revisar todos estos resultados? Pues la primera sería en que bueno, contamos con una evaluación positiva de la experiencia por parte de nuestro alumnado. Así lo reflejan tanto los resultados de los informes finales, la calidad de los trabajos, como sus aportaciones en los grupos focales y el cuestionario. Y no solo hablan de esa evaluación positiva, sino que además consideran que les ha sido de utilidad para transferir este proyecto a las aulas en un futuro. Además, hacen hincapié en la necesidad de trabajar este tipo de proyectos para poder ayudar a consolidar aprendizajes como los ODS, cómo desarrollar una programación, y ser conscientes de la riqueza que supone la diversidad grupal, la creación de grupos interdisciplinares y la elaboración también de instrumentos alternativos de evaluación. Otra de las conclusiones importantes a las que llegamos es que el esfuerzo de romper la parcelación de los contenidos organizados por materias y asignaturas y tener que programar de una forma holística y globalizada ha sido todo un reto y todo un desafío, pero también les ha permitido ponerles en situación y ver la potencialidad que tienen este tipo de experiencias en un futuro. Por otro lado,
diseñar este tipo de proyectos les ha permitido ver que es viable, que no es una utopía y que es algo que pueden llevar a cabo cuando sean docentes. Y por último, indicar que bueno, pues la buena acogida por parte de nuestro alumnado, junto con los resultados que hemos obtenido en la experiencia, nos alientan a continuar proponiendo este tipo de actividades en el máster de profesorado, porque además supone una forma de conectar teoría y práctica y de generar un aprendizaje mucho más experiencial, dado que les permite a nuestro alumnado oportunidades de vivenciar determinados tipos de situaciones que de otra forma no sería. Y eso les permite afrontar con más confianza situaciones futuras como las prácticas. Y con esto finalizamos. Muchas gracias por su atención y aquí les dejamos nuestros datos de contacto para más información. Muchísimas gracias.